Hola amigos, aquí estoy en el aeropuerto de Madrid-Barajas, dispuesto a ir a uno de los sitios más emblemáticos de la música del siglo XX y del siglo XXI. Seguidme en este vídeo y os contaré un poco a qué sitio tan especial voy a ir y os enseñaré todo lo que pueda enseñaros de allí. Bueno, pues ya hemos aterrizado. Creo que si habéis visto los taxis o este autobús que venía aquí por detrás, no sé si se ve, ahí lo tenéis. Creo que no hay pérdida de dónde estamos, ¿no? Estamos en Londres, eso acota ya un poco las posibilidades de del sitio este tan emblemático que os había comentado, pero bueno, todavía no os lo voy a desvelar hasta que lleguemos allí mismo. Strawberry fields forever. Uy, qué pistas estoy dando. Pues ya estamos a unos minutos de llegar a este lugar tan especial, al objetivo de nuestro viaje relámpago a Londres. Me he puesto ya el traje de gala, así que nada, en unos minutos os cuento por fin a dónde vamos y el motivo de esta visita también. Pues aquí estamos, los míticos Abbey Road Studios, donde grababan los Beatles, donde cuando yo tenía un año y era un pequeño cabezón y estaba celebrando mi primer cumpleaños, aquí dentro estaba Pink Floyd grabando Dark Side of the Moon, reinventando la forma de utilizar el estudio de grabación a la hora de hacer música. Ya lo habían hecho los Beatles antes, por supuesto. Aquí también se han grabado bandas sonoras míticas como Star Wars, Harry Potter, El Señor de los Anillos. ¿Y por qué estoy aquí? Pues por esa chica que veis aquí y su compañero Miguel, el grupo Minúscule 605, que han grabado en Producciones Aguijón, en el estudio, han grabado su último álbum. Le hemos terminado de mezclar hace poquito y lo vamos a masterizar aquí esta mañana con Alex Wharton. Así que, bueno, todo un lujo. Mil agradecimientos a Minúscule, que me han invitado a venir a la sesión. Y bueno, pues para mí imaginaros lo que supone entrar ahí, un sitio donde se ha hecho parte de la mejor música del siglo XX y XXI. Creo que no me van a dejar ahí dentro ni grabar ni hacer fotos. Yo me meteré dentro ahora, apuntaré bien todo y os contaré mis impresiones y todo lo que pueda, mis reflexiones. Aquí se grabó el Dark Side of the Moon, en este estudio. Bueno, pues acabamos de terminar la sesión de mastering con Alex Wharton. Ha sido alucinante, yo me he tenido que contener las lágrimas, y no es broma, más de una vez. Y estoy aquí con los artífices de que hayamos venido a Abbey Road, Minúscule 605, Miguel y Maite. Vale. Que han grabado el disco en Producciones Aguijón y lo hemos masterizado aquí. Eso es. Un discazo, tenéis que estar atentos y seguirles en redes, que pondremos ahí el mensaje. Bueno, ¿qué os ha parecido la verdad esto? Es que ha sido un sueño. Venir aquí es un sueño. Simplemente entrar por esa puertecilla ahí. ya lo vale todo. Pero... Es que estos son fans aférrimos de los Beatles, entonces venir aquí, bueno, que todos lo somos, ¿no? Pero este es Miguel, un saludo de cámara. Pues saludo a la cámara y nada, ya lo he dicho todo. Pues nada, luego os haré un resumen de un poco la experiencia al final, a ver si para poner todo en orden, que ha sido muchas experiencias muy intensas en poco rato. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Pues ya de vuelta en el estudio, ya he reposado un poquito todas las emociones vividas. Sí que quería recalcar mi agradecimiento una vez más a Minúscule 605, ya que han sido los artífices primero de que ellos han querido masterizar allí en Abbey Road, pero sobre todo de invitarme a asistir a la sesión de mastering. Con Minúscule es un lujo poder trabajar. Poca gente, pocos músicos conozco que se tomen tan en serio sus producciones, que cuiden tanto el detalle de los arreglos. Para mí siempre es un placer grabar con ellos. Siempre aprendo, ellos buscan cosas, sonidos, y eso también a mí me obliga a buscar soluciones, ¿no? para intentar encontrar lo que ellos pretenden. Y de verdad que siempre es un placer trabajar con ellos. Y bueno, y encima me invitan a ir a Abbey Road,
pues ¿qué más puedo decir? Pues eso, agradecimiento infinito. Respecto a Abbey Road, pues no quiero entrar en mucho detalle técnico porque creo que a la mayoría de vosotros tampoco os interesan los aspectos más técnicos de ecualización, compresión y esas cosas. Si alguien tiene especial interés, que me lo pregunte por mensaje, yo se lo intento responder, porque bueno, también me queda un poco con todo el proceso, ¿no? Pero sobre todo es un tema de sensaciones. Al final estás entrando en un sitio donde los Beatles revolucionaron la música, donde Pink Floyd revolucionó la forma de grabar discos, con Alan Parsons de ingeniero allí, donde se han grabado esas bandas sonoras tan míticas, y sobre todo lo que encuentras allí, esas sensaciones, ¿no? Es cuando entras en una sala y te dice el ingeniero con el que estás trabajando allí, te dice, mira, aquí se grabó Dark Side of the Moon. Pues te quedas, claro, te estás imaginando allí a Roger Waters, a David Gilmour. Vuelve uno de allí con más ganas, si cabe, de seguir produciendo y grabando música, porque realmente es lo que se respira allí. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Quería hacerle muy breve, pero al final es casi imposible entre lo que grabé allí en Londres, que por cierto, disculpad la mala calidad de grabación, fui improvisando casi con el móvil y tampoco he puesto mucho cuidado en la calidad, pero bueno, yo creo que sobre todo era dejar constancia de aquellos momentos. Y hasta el próximo vídeo. Un saludo.